Hola amigos de T13, estamos en un nuevo capítulo de Libros y más, esta vez con Carlos Verdón. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, creador de Don Serapio. Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá. Oye, partamos por lo primero, ¿cierto? Presentas hace poco esta recopilación, Humor y Canas, que tenemos Así acá en primer plano. Pero la verdad es que Don Serapio existe hace rato, ¿cierto? Desde 2011. Desde 2011 se empezó a publicar en el diario La Hora, que era estos diarios gratuitos que entregaban en el metro. Claro. Ahí se empezó a publicar junto con la tira de Olafo, el vikingo. Ahí estábamos de lunes a viernes. Estábamos publicando una tira diaria. ¿Y cómo llegas a este personaje que tengo la sensación de que no hay muchos personajes de tercera edad en cómics, ¿cierto? ¿Cómo llegas a...? Yo cuando empecé y lo creé pensaba lo mismo, que no había muchos personajes de tercera edad, pero después con el tiempo como que fueron apareciendo en mi radar. Uno va conociendo colegas de otros países. Pero al principio yo soy oriundo de Antofagasta y cuando llegué a Santiago a golpear puertas a ver si podía entrar a trabajar en un diario, que era como mi objetivo, publicar mis dibujos, mis viñetas, mis tiras cómicas en algún diario. Así que me puse a golpear puertas y todos me decían, porque yo tenía hacía tiras cómicas así tipo lineal, como que no tenían un personaje claro, sí que eran chistes como más de distintas ambientaciones. Entonces con eso me presenté y me decían siempre, y no tenía un personaje, porque los personajes como que la gente le agarra más cariño y te perdonan los chistes fome y todo, como que... Y yo tenía, en el baúl de los recuerdos, tenía a este personaje que era Don Serapio con su perro. Era todo lo que tenía, que lo había hecho hace mucho tiempo, cuando uno es más creativo cuando joven. Entonces uno siempre está creando personajes y aventuras, y tenía esto, entonces como que lo rescaté. Y traté de darle un poco de, como era un personaje, en ese tiempo yo decía abuelito, ahora no se le puede decir abuelito, se dice persona mayor. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Esta persona mayor, quise darle como un aspecto como de tira cómica clásica. Antiguamente las tiras cómicas no tenían texto, para que fueran más universales, claro. Entonces eran como de humor de pantomima que se le decía. Entonces yo para darle el toque así como que era una tira cómica clásica, si bien estaba empezando el 2010, 2011, quise darle como ese toque. Y no, sin proyectarme mucho, porque no sabía cuánto, uno nunca sabe cuánto va a durar o cuándo se te va a acabar la idea. Sobre todo por la forma en que lo empezaste a publicar, ¿cierto? Como sí. De un día para otro te podían decir que ya no claro, o no les podía gustar, porque igual empecé estando a prueba. Entonces como que igual hay un proceso de prueba donde el periódico tiene que ver si la gente le gusta o si ellos mismos entienden los chistes. Y como no tenía texto, igual era un desafío crear todo como un universo de estos personajes y así posteriormente mientras iba elaborando fui creando más personajes, fui dándole. Yo soy muy fanático de las tiras de Charlie Brown, de Snoopy. Entonces él tenía eso, por ejemplo, de que eran solo niños y cuando aparecían adultos le aparecían solamente las piernas. Claro. Y también tenía mucho, sobre todo con Snoopy, tenía esto de hacer tiras cómicas sin texto. Entonces yo dije, voy a hacer como el antónimo, así como que todos los personajes fueran adultos mayores y que no eran niños ni personas adultas, sino solamente ancianos. ¿Y cómo llegaste específicamente a ser solo adultos mayores? ¿En algún momento, por ejemplo, Don Serapio fue más joven en tu mente? No, ¿o siempre empezó viejo. Empezó viejo. La temática era como una aventura de esta persona mayor que iba a la plaza a tirarle migas de pan a las palomas y estaba siempre con su perro y tenía como aventura. Después me fui quedando sin ideas, porque como eran todos los días, entonces dije, le voy a crear una esposa, después un mejor amigo, después la tía Flora, que es como la prima de Doña Esther, que es la esposa. Y así fui como que creando personajes. Como te digo, quería hacer como ¿cuánto se llama? Algo distinto. Y como dije, voy a hacer lo mismo que Charlie Brown, pero que fueran solo personas mayores. Y claro, y que son los personajes que salen en esta recopilación, ¿cierto? Humor y Canas. Y como tú decías, me interesa la tradición que sigue, ¿cierto? Porque es muy similar a Condorito, a Mafalda. Pero ¿no has pensado alguna vez en una novela gráfica con un argumento central? Es que lo que pasa es que yo... ¿O siempre lo pensaste...? Al principio mi objetivo de vida era poder publicar en un diario y que me pagaran por hacer mis viñetas. Entonces nunca pensé en publicar libros, por ejemplo. No, para mí no... En ese tiempo como el dibujante o dibujaba en diario o dibujaba en revista. Ese era como el objetivo. Por eso, por ejemplo, Jimmy Scott del Mercurio o Herbie de la Tercera, como que tienen pocos libros, porque su trabajo era publicar en los diarios. Ese era tu oficio o profesión.
Después, ya como los diarios empezaron a morir, los diarios cada vez, por lo menos en papel, se dejaron de distribuir. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿qué hago? Claro. Entonces como que ahí uno empieza a echarle el ojo al libro. Y yo cuando estaba publicando, me acuerdo que ya había publicado un libro con Reel Editores, el año 2009, de mis tiras cómicas que yo publicaba en un blog, que eran de distintas temáticas. Entonces cuando empecé a publicar Don Serapio en La Hora, se empezó a acumular mucho material. Entonces dije, voy a sacar un librito tipo Mafalda, va a ver cómo le va a la recepción, porque en ese tiempo las redes sociales, las tiras cómicas se llamaban el diario más que las redes sociales, entonces claro, yo no tenía mucho feedback con la gente. Y cuando empecé a publicar los libros, ya en la feria del libro, cuando uno va a firmar, a hacer la parada de autor, ahí como que la gente se me acercaba y me decía, oh, Don Serapio, sí, yo lo leo en el diario, yo voy a mi trabajo y siempre trato de conseguir el diario y no me interesa nada la noticia, llego como en la parte del puzzle y las tiras cómicas. Y ahí empecé a notar que a la gente le gustaba. Entonces saqué un primer libro recopilatorio, que eran estos libros pequeños así tipo Mafalda, con las tiras cómicas de... Entonces a medida que iban pasando los años iba sacando uno de estos tomitos, que al final fueron 5 tomos de esto. Claro. Que ahí dice, de hecho, ese es el 4, ¿cierto? Exacto. Entonces se vendían bien mientras publiqué en el diario, porque tenía su fanaticada Don Serapio. Y de ahí el diario se murió, entre comillas, en papel antes del estallido, un poco antes del estallido social. Entonces todo el mundo se fue. Quedó como un pequeño equipo digital, sería. Y entonces yo me cuestioné qué iba a hacer con el personaje, porque igual tenía buena llegada, tenía buenos seguidores en las redes sociales. Pero igual siempre fue tuyo, ¿cierto? Como que de ti dependía si seguía o no. Claro. Y ahí yo lo que hice fue intentar hacer una revista de Don Serapio. Y llegó la pandemia. Y todo se fue a las pailas. Entonces dije eso, como siempre me están invitando igual como de fundación y cosas, como que el personaje como que de alguna manera agarró la bandera de la tercera edad, de las personas mayores. Entonces de fundaciones como que me invitan a participar en campañas de visibilización de edadismo, de derechos de personas mayores y esas cosas, que creo que Mafalda también le pasó un tiempo con los derechos de los niños. Sí, claro, o sea, hoy día entiendo como rostro de la UNICEF en Latinoamérica. Claro, entonces a Don Serapio le pasó, pero con las personas mayores. Entonces yo no quería, tenía esas dos opciones, o matar al personaje así como darle un final, como Calvin y Hobbes, que como que la tira terminó y hasta ahí nomás llegó, o darle otro sentido, y ahí como que me lo planteé durante harto tiempo. Y cuando terminó la pandemia dije, ya voy a ver qué hago. Y paralelamente a eso, como yo constantemente estaba yendo a las ferias de libros, las ferias de historietas, las ferias de cómics, siempre todos los años hacía un calendario. Me gustaba hacer calendarios todos los años hacía un diseño distinto de Don Serapio, un calendario de pared. Y a la gente le gustaba mucho, siempre me buscaba, incluso gente que no conocía el personaje, no le llamaba la atención el calendario y se llamaba el calendario. Y uno de mis grandes éxitos en calendario fue un calendario que hice el año 2019, parece, el 2020, de tipos de abrazos. Que eran los personajes de Don Serapio, todos eran tipos de abrazos, y a la gente le gustó mucho, incluso me llegaban de otros países, me llegaban cosas como que ocupar esos tipos de abrazos en eventos de tercera edad, de personas como en espectáculos, así como hacían toda la gente abrazarse. Entonces dije, acá hay algo, voy a ver si puedo tratar de ver si todavía hay agua en la piscina, para ver si hago un segundo aire del personaje. En ese sentido, ¿sientes que la explosión de Don Serapio fue un poco inesperada igual entonces? Sí, porque no como que la gente igual se olvida, pues si no estáis publicando constantemente. En ese tiempo yo publicaba en el diario, pero también lo publicaba en las redes sociales, entonces como que había ahí una constancia. Pero después ya que se dejé publicar en el diario, entonces yo igual me desanimé, pues dejé de hacer tiras cómicas, porque si no tenía una retribución económica, igual después uno se va desencantando. Entonces ahí sacamos este otro librito, que es el tipo de abrazo, que es del calendario. Entonces como que hicimos un librito para ver más que nada si la gente todavía se acordaba del personaje, claro. si el libro leía bien, era como un buen testeo para como te digo, para ver si todavía había agua en la piscina, si la gente se acordaba, y sí, pues, la gente se acordaba y echaba de menos personajes, y cuando vamos a reeditar los libros, porque estos libros que sacamos se descontinuaron. Igual siento que pasar del diario a un libro es bueno para la gente que le gusta, porque
claramente mucho más fácil tener los libros que tener muchos recortes del diario en una carpeta, por decirlo así, ¿cierto? Y en ese sentido, después de Humor y Canas, ¿piensas de nuevo en una recopilación, en un nuevo libro o va a ir dependiendo del futuro? Esto ha sido como, claro, es un segundo aire para el personaje. Después de sacar el libro de Tipo de Abrazo, me contactaron de Random House y dijeron que queremos sacar como un grande éxito, que es como este libro Humor y Canas, que salió en abril de este año. Y estamos viendo la recepción. Hasta ahora ha sido muy buena la recepción de la gente en las ferias que me ha tocado ir. La gente dice que ha echado de menos personajes, que ya no lo puede ver en el diario porque el diario tampoco existe. Claro. Entonces, yo creo que mi motivación y mi interés es seguir con el personaje, seguir creando cosas, ya sea el libro, revistas, lo que sea. Pero igual las editoriales se basan mucho en la cantidad de libros que se vendan. Si el libro le va bien, el libro se vende harto, probablemente te quieran seguir publicando y eso depende. Oye, y junto a Mala Imagen, que es también un dibujante muy conocido en Chile, creaste la revista Plumazo. Sí, eso también fue para el estallido social. O sea, como veníamos trayendo la idea hace mucho tiempo de sacar una especie de topase de humor político y crítica social, y la veníamos arrastrando hasta que llegó el estallido social y la gente que conocía del proyecto que teníamos ahí en latente, dijeron, este es el momento, si no lo sacan ahora, no lo sacan nunca. Así que lo sacamos justo por el estallido social y le fue súper bien al principio, porque al principio todo el mundo andaba con la chispa de la política y de la crítica, entonces intentamos ahí hacerlo, igual intentamos, bueno, somos nosotros dos que estamos ahí como de planta, pero invitamos a un montón de colegas, que ya sea que se dediquen o no al tema de la política, y los invitábamos ahí para que hicieran su aporte en esa línea, a dibujantes también, para que no fuera un club de toy como lo que era la Topase, que eran como puro hombre. Entonces sacamos como 7 números hasta ahora y después lo dejamos en pausa, porque después como que empezó a decantar el tema político. La revista como cada vez se vendía menos, entonces no podíamos pagarle a los colaboradores. Pero siempre la idea es tratar de retomarla, no sé, en algún momento, tratar de sacarla. Eso es lo importante, que está en pausa, ¿no? Está en pausa, sí. A nosotros nos gustaría, no sé, sacar, llegamos hasta el número 7. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, sacar hasta el número 10 y hacer como un compilatorio, un librito donde estén, y ahí ver si seguimos o no. Porque igual es un tema muy de nicho, porque ahora las revistas no se ven. Con suerte los libros se venden, pero las revistas es muy complicado. Sobre todo en formato físico. Sí, pues. Entonces, y el formato digital como que te limita porque te va a desmotivar. O sea, al principio estás con todo el entusiasmo, pero si no tenías una retribución económica por el trabajo que hacías, tarde o temprano te va a desmotivar. Claro. Porque hay que empezar a privilegiar otro tipo de dibujos que te den para vivir. Oye, en ese sentido, sabemos que ya ser escritor en Chile es difícil, ser dibujante de cómics es aún más difícil. Sí, pues es bien complicado, sobre todo porque en Chile no hay una industria de la historieta. Por más que siempre estén saliendo nuevas editoriales o nuevos autores o gente muy talentosa, como que no hay una industria donde uno puede decir, voy a vivir de sacar mis libros. Entonces uno tiene que diversificar, ¿no? Tratar de, si te gusta el dibujo, dibujar y tratar de dibujar por donde podáis, tengáis entrada en alguna fundación. O yo, por ejemplo, hago también con Verónica Herrera, que es como una recopiladora de folclore. Hacemos cuentacuentos, yo estoy ahí dibujando los cuentacuentos que ella hace. Caricaturas que te mandan o proyectos distintos, ilustrar libros para otras personas, ya sea libros infantiles o libros ilustrar portadas de cosas, entonces como que empezar a tratar de echar mano a todo lo que se pueda. O sea, además un llamado para que la gente se interese también por las historietas, ¿no? Porque siento que también si uno no ve un argumento constante, como la novela gráfica, por ejemplo, quizás queda como este tipo de libros, queda como más de colección que otra cosa, ¿cierto? Entonces, claro. ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que no respondí tu pregunta de la novela gráfica. No la respondí, ¿cierto? Me lo puedes responder ahora si quieres. Sí, se me ha ocurrido hacer como historias largas de Don Serapio. Sí, no lo he hecho todavía, pero es algo pendiente. Tenía por ahí una historia de Navidad, una historia navideña de Don Serapio, que era una historia larga, pero no la desarrollé. Y con respecto, claro, por ejemplo, el humor, lo bueno es que tiene como una llegada porque está la novela gráfica, como decís tú,
que ya es como de nicho, y el humor también. Pero el humor igual tiene como una llegada, como a la gente de repente si no le gusta tanto el cómic, es como un buen regalo. A la gente le gusta regalar porque el humor siempre cae bien, un libro de humor gráfico, Claro. cae bien parado generalmente. Entonces, como que uno trata de alguna manera, también una pega de uno de tratar de difundir lo más posible cada vez que uno saca un libro, como que estar yendo a ferias, por ejemplo, tener presencia, estar como activo en las redes sociales para que la gente igual se entusiasme y lo conozca uno, porque igual es difícil, no todo el mundo lo conoce, porque hay gente que le gustan los libros, pero no necesariamente le van a gustar los libros de cómic. Claro. Entonces ya se reduce un poco más el espectro por ahí. Y es súper importante eso porque Don Serapio tiene sus propias redes sociales. Claro, @DonSerapio ahí para que lo sigan. Sí, Súper. he estado en Facebook, sobre todo en Instagram. En Instagram es como más, donde está más activo y siempre estoy tratando de apoyar a las fundaciones de adultos mayores que siempre están ahí como digo yo, sin quererlo, el personaje como que agarró se fue por esa vía también. Tiene como esa ramificación. Como que yo no, a veces me invitan a fundaciones, por ejemplo, Fundación La Rosa, me invitan a dar como unas charlas, siendo que yo no soy una persona que sepa de la tercera edad, Claro. he ido aprendiendo porque con el tiempo, como digo, me han invitado a utilizar los personajes en campañas gráficas de personas mayores. Entonces como que he ido aprendiendo, pero yo no sé mayormente el tema. Pero el personaje se fue por ahí, porque como no había muchos personas que como que tocaran el tema del. Yo me acuerdo que en los años 80, 90 estaba la abuela Fuentes, por ejemplo, que el Asterisco le hacía un personaje, una abuela media rockera. Y había un abuelo de Máximo Chambori que dibujaba Temo Lobos también en una época. Y sería. Después ya con el tiempo, como te dije al inicio, como que empecé a conocer en otros países. En Brasil, por ejemplo, hay como 2 autores que dibujan a personas de la tercera edad. En España hace poco vi que había un colega que tenía un personaje que se llamaba Don Jubilato. ¿Ya? Y en Gringolandia, que es una industria, hay una industria tremenda de tiras cómicas y de cómics, también hay un par de autores que tienen la temática de la persona de tercera edad. Pero después eso yo lo fui descubriendo con el tiempo. Pero acá en Chile hay poco, hay gente poco desanimada. Porque es difícil el tema de la historieta, porque de repente a veces como que al inicio uno se va súper entusiasmado, pero después como uno va quedando en el camino muchos autores, porque tiene toda lógica, porque uno igual es como. Y quizás decantan en otras cosas, como Claro, decías tú, ¿no? se dedican Como o a la animación o derechamente lo dejan como un hobby, se dedican a otra cosa. ¿Y actualmente hay algún, me imagino que tienes varios, pero algún dibujante nuevo o antiguo que te inspire? Sobre todo lo antiguo, porque yo desde chico fui muy absorbente de todo lo que era bien enfermizo cuando niño, entonces como que me dediqué mucho tiempo a estar en cama y leyendo historietas, entonces como que me nutrí mucho me gustaba, ponte tú, Eduardo Lavarra, que él dibujaba durante mucho tiempo en el diario La Cuarta. Tenía un personaje que se llamaba Palomita, que era como el contrapunto a Pepe Antártico, ahí tenían como ese equilibrio en el diario La Cuarta, pero también en los años, fines de los años 80, tenía un suplemento que venía, no debe haber nacido en ese tiempo, pero tenía un suplemento en el diario La Cuarta que se llamaba La Chita y Cuarta, que era un suplemento que uno abría y estaba lleno de juegos de ingenio y chistes y jeroglíficos, y era fácil. Y todo eso lo hacía él. De hecho, Eduardo Lavarra dibujó mucho tiempo también las portadas es súper reconocible porque dibujaba mucho tiempo las portadas de la Topace, de la revista Topace que salió después en la década de principios de los 90. Temo Lobos, Pepo con Torito, por supuesto, y las universales como Mafalda, Calvin y Hobbes y Charlie Brown siempre estuvieron ahí presentes. Uno siempre va absorbiendo todo eso, entonces yo venía con esa beta y si bien nunca pensé que la podía desarrollar, porque uno, sobre todo que yo soy del norte, ya no se ve, pues si yo estoy diseño gráfico, entonces cuando fui a hacer la práctica en el Mercurio, el único diario que hay en Antofagasta, era el Mercurio de Antofagasta, fui y veía que el chiste editorial del prensa repetían el mismo chiste de Santiago, porque desde acá llegaba allá. Pero el chiste no se condecía con la realidad local de Antofagasta, porque la contaminación o los tacos vehiculares, allá en ese tiempo Antofagasta no se veía. Quizá ahora sí. Entonces yo hice mi práctica en el diario, en la parte fotomecánica, de diseño. Y cuando ya estaba terminando la práctica, fui en el director y le dije, oye, mira,
tengo estos chistes que están como ambientados, entonces empecé a hacer chistes más locales, que tuvieran más que ver con la realidad, y ahí estuve, antes de venirme a Santiago, estuve trabajando en eso. Súper. Oye, Carlos, recuérdanos dónde podemos encontrar Humor y Canas de Don Serapio. En todas las librerías del país. Afortunadamente Random House tiene esa cobertura. Entonces está en la librería Antártica, en las que leo. Y a lo largo de todo el país se puede encontrar. Y si quieren seguir como para que se los firme, o donde voy a estar firmando libros, por ejemplo, en librería, @Don Serapio. Ahí lo pueden encontrar. Siempre estoy subiendo ahí, voy a estar en tal lado, en tal actividad, en tal librería, en tal feria. Y ahí se pueden acercar, ya sea que lo compren ahí mismo o lo lleven desde la casa comprado, y ahí uno le hace un dibujito y una dedicatoria especial para que lo regalen o para ellos mismos. Súper, bacán. Entonces, invitadísimos a seguir a Don Serapio en Instagram y en sus redes sociales. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir acá.